Hay un momento, agudo, inquietante, que permanece mucho después de ser escuchado. En el show de Cristina, apenas 2 años antes de su muerte, Enrique Álvarez Félix enfrentó años de susurros con una simple declaración: "No soy un desviado". 5 palabras, pronunciadas como un hombre agotado por el juicio, pero que aún se niega a quebrarse. Nació bajo la sombra de la grandeza, el único hijo de la doña, y sin embargo, su historia está lejos de ser privilegiada. Es la historia de un hombre atrapado entre la adoración pública y el tormento privado, entre lo que era y lo que el mundo exigía que fuera. Dale like al video, suscríbete al canal. Lo que estás a punto de escuchar lo cambia todo. Enrique Álvarez Félix nunca estuvo destinado a vivir una vida común. Desde el momento en que nació, perteneció a dos mundos completamente distintos. Por un lado, su padre, Enrique Álvarez Alatorre, un hombre de muchos oficios, vendedor ambulante, ingeniero, incluso zapatero, arraigado en una vida de practicidad y movimiento. Por el otro, su madre era María Félix, la inolvidable, grandiosa e inquebrantable dama del cine mexicano, conocida por millones como La Doña. Su unión fue breve y complicada, marcada por tensiones, ambiciones opuestas y finalmente el divorcio. Pero lo que siguió no fue la calma que suele venir tras un matrimonio roto, fue una tormenta que marcaría para siempre la vida del joven Enrique. Tras la separación, María obtuvo la custodia de su hijo, a quien llamaba cariñosamente Quique. Por un tiempo parecía que ese acuerdo funcionaría, pero entonces, durante una de las visitas de Enrique a su padre, ocurrió algo impactante. El señor Álvarez lo secuestró. Se lo llevó a Guadalajara, desapareció con él y dejó a María no solo devastada, sino furiosa y decidida. María Félix no era solo una mujer de glamour, era una mujer de acción. Y para entonces, su estrella ya brillaba intensamente. Se había casado con el célebre compositor Agustín Lara, un hombre cuyas baladas eran tan icónicas como la propia María. Con su influencia, sus recursos y el apoyo de su nuevo esposo, hizo su jugada. En un giro dramático y profundamente personal, María fue a Guadalajara y recuperó a su hijo, literalmente. Se llevó de regreso a Enrique, lo secuestró a su vez y lo trajo de vuelta a la Ciudad de México. No fue solo un acto de instinto maternal, fue un mensaje al mundo: ese era su hijo, y lucharía por criarlo a su manera. Pero una vez que el polvo se asentó y el niño estuvo de nuevo en casa, comenzó un nuevo tipo de desafío. María empezó a notar que Enrique se había vuelto consentido bajo el cuidado de su abuela paterna. Se había vuelto caprichoso, indisciplinado, un niño moldeado por el exceso de indulgencia y la falta de estructura. María, que conocía demasiado bien el precio de la fama y la fortuna, comprendió que necesitaba tomar otro rumbo. Así que, una vez más, tomó una decisión dolorosa pero con propósito. Para moldear a Enrique en un hombre con carácter y profundidad, lo envió al extranjero a estudiar. No fue abandono, fue estrategia. Ella creía que la distancia le enseñaría independencia, que una educación rigurosa le daría herramientas que ningún escenario ni reflector podían ofrecer. Enrique fue inscrito en escuelas e internados alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Canadá y en Francia. Atravesó culturas distintas, sistemas distintos, y aprendió más que solo materias académicas. Estaba aprendiendo a ser su propia persona, fuera de la órbita de la fama de su madre. Pero cada verano, cada visita a casa, era una oportunidad para reconectar. Y durante una de esas visitas, Enrique reveló algo que sorprendió incluso a María. Quería convertirse en actor de cine, igual que ella. Al principio, María se opuso. ¿Quién podría culparla? Sabía lo que ese mundo exigía, cómo podía devorar incluso a los más talentosos. Intentó disuadirlo, redirigirlo hacia algo más estable. Pero Enrique ya había tomado una decisión. El fuego ya estaba encendido. Finalmente,
María cedió, pero no sin una condición. Le pidió a su hijo que estudiara otra carrera, algo no relacionado con la actuación, algo que lo mantuviera con los pies en la tierra. Él aceptó. Como relata el sitio web oficial de María, cuando ella le preguntó qué estudiaría, Enrique respondió sin dudar: Ciencias Políticas. Enrique se matriculó en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y no solo cumplió, destacó. Completó su licenciatura con honores, prueba tanto de su inteligencia como de su determinación. Al principio, imaginó una carrera en la diplomacia, quizás siguiendo un camino más tradicional y respetable. Pero luego, a los 30 años, algo cambió. Tal vez fue un susurro interior que ya no podía ignorar, o quizás un sueño de toda la vida que por fin exigía su lugar. Fuera cual fuera la razón, Enrique eligió su verdadera pasión. Dejó atrás la política internacional y se lanzó al incierto mundo del espectáculo. Esa decisión lo cambiaría todo. Su debut actoral llegó en 1964, en un proyecto que distaba mucho de ser convencional. Simón del Desierto, dirigida por nada menos que Luis Buñuel. Fue una película audaz y surrealista que exploraba la religión y la soledad, y trabajar con Buñuel no era poca cosa. Desde el inicio, Enrique demostró que no se apoyaba simplemente en el nombre de su madre, tenía talento genuino y estaba dispuesto a ganarse su lugar. 2 años después, protagonizó Los Caifanes, una película que rompía moldes y hablaba a una nueva generación. No solo fue un éxito de crítica, fue un momento cultural. Con Los Caifanes, Enrique Álvarez Félix salió de la sombra de María Félix. Ya no era el hijo de la doña, era Enrique, el actor, el hombre con algo que decir y la capacidad de expresarlo con fuerza a través de su arte. Esa actuación le abrió puertas, y pronto, la televisión llamó a su puerta. El ascenso de Enrique en el mundo de las telenovelas se sintió casi inevitable. Tenía el carisma, la intensidad, la presencia en pantalla que hacía que la gente se detuviera a mirar. Pero lo más importante, aportaba un nivel de sutileza e inteligencia que lo distinguía. En 1973, protagonizó Mi Rival, junto a Xavi Kamalich y la legendaria Lola Beltrán. La historia, la química, la emoción cruda, cautivaron al público. Luego llegó Rina, en 1977, donde actuó junto a Ofelia Medina. Su dinámica en pantalla era eléctrica y no tardó en trascender el set. Enrique se enamoró. Le propuso matrimonio a Ofelia, con la esperanza de transformar esa química en algo duradero. Pero Ofelia, profundamente fiel a sus creencias personales, lo rechazó. No creía en el matrimonio. Fue una tristeza silenciosa, un momento de verdadera vulnerabilidad en una vida marcada tan a menudo por el control. Pero Enrique no se detuvo. Siguió adelante, como siempre, moldeado por el amor, el rechazo, la ambición y la voluntad inquebrantable de vivir la vida en sus propios términos. A medida que la carrera de Enrique avanzaba, él no se detenía, evolucionaba. Entregó una actuación convincente tras otra, eligiendo papeles que le permitían expandir su rango actoral mientras mantenía a la audiencia pegada a la pantalla. Protagonizó Colorina de 1980 a 1981, junto a la deslumbrante Lucía Méndez, una producción recordada tanto por su intensidad emocional como por la química entre sus protagonistas. Luego llegó De Pura Sangre, a mediados de los años 80, una telenovela cargada de estrellas: Christian Bach, Humberto Zurita, Manuel Ojeda, y aún así, Enrique se sostuvo por sí solo, ofreciendo una interpretación que decía mucho sin necesidad de alzar la voz. En 1992, regresó a la televisión con La Sonrisa del Diablo, compartiendo escena con talentos como Rebecca Jones y Ernesto Laguardia, y finalmente, en lo que sería su Canto del Cisne, asumió un papel complejo en Marisol, en 1996. Esta telenovela,
donde interpretó a un antagonista profundamente memorable, marcó no solo el final de su carrera, sino, trágicamente, el capítulo final de su vida. Pero Enrique nunca fue únicamente un actor de televisión. Su arte también se derramó en el cine. Uno de sus papeles cinematográficos más destacados llegó con Casa del Pelícano, rodada en 1976 en el exuberante puerto de Veracruz. A lo largo de su carrera, no se conformó con vivir a la sombra de su linaje. Trabajó, y trabajó duro. Mientras su madre había tallado su legado a fuerza de voluntad y belleza icónica, Enrique transitó un camino más silencioso, más introspectivo, demostrando que el legado podía honrarse sin necesidad de ser imitado. De hecho, una vez habló sobre el momento en que se enamoró por primera vez de la actuación. Fue algo tan pequeño, tan íntimo, no fue el aplauso ni la fama. Entré al foro cuando estaban filmando La diosa arrodillada, y me gustó el olor, dijo. Ahí fue cuando dije que quería estar ahí para siempre. Esa memoria sensorial, esa atracción inexplicable por la atmósfera de un set, fue lo que lo atrapó. Su carrera, que había comenzado en 1960 a los 24 años, llegaría a incluir más de 50 producciones, cada una capa más de su historia. Hoy, es imposible hablar de Enrique sin hablar de María Félix, quien se convirtió en madre solo 2 días antes de cumplir 20 años. Nunca romantizó la maternidad. La veía como lo que era, difícil, exigente. Pero siempre dijo que tener a Enrique fue lo más hermoso que le había pasado en la vida. Admitió en una entrevista que, aunque la maternidad en sí misma no había sido su sueño, tener un hijo como él había hecho que todo valiera la pena. Fue una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida, tener un hijo, no la maternidad, no. Tener un hijo, tener compañía, porque era muy joven. Me gustó mucho tener un hijo como el que tuve, dijo. Y si me hubieran preguntado cómo me hubiera gustado tenerlo, habría dicho, justo como fui yo. Hay algo poderoso en esa confesión. Una mujer que no encajaba en el molde de dulzura maternal impuesto por la sociedad, pero que amó con ferocidad al niño que trajo al mundo. Ese vínculo entre ellos, aunque profundo, estaba lejos de ser sencillo. A pesar de las apariciones públicas y la admiración mutua, muchos que los conocieron de cerca hablaban de una relación tensa. El mismo Enrique lo reconoció en una entrevista con César Costa en 1994, solo 2 años antes de su muerte. Dijo, «Los dos somos Aries. Chocamos mucho, discutimos mucho, pero hay mucho respeto, sobre todo. Si nos ponen al filo, yo siempre cedo. Es mi mamá, y con ella hago lo que ella quiera. No puedo vivir sin ella». Era un amor lleno de matices, complicado. Nunca trabajaron juntos, y eso fue decisión de María. Cuando Enrique decidió dedicarse a la actuación después de estudiar Derecho Internacional, ella fue clara. Nunca compartirían una pantalla. No fue crueldad. Tal vez fue para preservar límites, o quizás para darle espacio y permitirle afirmarse por sí mismo. Aún así, esa distancia invisible entre ellos le daba peso a su cercanía pública. A pesar de su elegancia y elocuencia, rasgos que claramente heredó de María, Enrique no lo tuvo fácil en la industria. Y fue abierto sobre eso también. Una vez dijo que si pudiera comenzar de nuevo, no elegiría la actuación, no porque no amara el arte, sino porque, según él, era una carrera ingrata. Sufrió más de lo que disfrutó, y a pesar de ser hijo de María Félix, insistía en que no tuvo ninguna ventaja especial. Mucha gente cree que mi madre ha sido la gallina que me ha cobijado bajo sus alas. No, eso es falso, dijo. No he tenido nada, más que el trabajo que yo hago y que ha logrado gustar, y con eso he salido adelante. Creía que el éxito en la actuación dependía de a quién conocieras, de contactos, amigos, compadres, y él no los tenía. Lo que sí tenía era talento y una perseverancia silenciosa, pero implacable.
El 24 de mayo de 1996, ese espíritu incansable llegó a un final desgarrador. Enrique murió de un infarto a los 62 años, dejando no solo a un público en duelo, sino también varios proyectos inconclusos que lo llenaban de entusiasmo. Al momento de su muerte, María Félix se encontraba en París. Voló de regreso a México al día siguiente, enfrentándose a un nuevo tipo de vacío, la pérdida de su único hijo. Y en un eco escalofriante de la vida imitando al arte, el último papel de Enrique en Marisol mostraba a su personaje muriendo de un paro cardíaco. Apenas una semana antes de su propia muerte, la audiencia lo había visto representar una escena que ahora parecía trágicamente profética. Según allegados, Enrique falleció en su casa, en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Estaba dormido cuando algo lo despertó, una falta de aire, una sensación de que algo no estaba bien. Llamó a su médico, pero cuando llegó la ayuda, ya era demasiado tarde. Enrique Álvarez Félix falleció sin haber confirmado públicamente una pareja sentimental. Esa ausencia, en un mundo de celebridades donde las vidas amorosas suelen estar al centro del escenario, provocó infinitas especulaciones. ¿Fue discreción? ¿Fue el peso de las expectativas? Sea cual sea la razón, su vida personal sigue siendo un misterio. Uno lleno de ternura, ambigüedad y una buena dosis de complejidad. Algunas anécdotas han añadido más capas a ese misterio. Una actriz compartió una vez que Enrique le propuso matrimonio, lo que sugiere que, al menos, consideró un camino más convencional. Pero un amigo cercano, alguien que lo conocía bien, insinuó algo más profundo, algo no dicho, sugirió que Enrique pudo haber sido homosexual. Y es aquí donde la historia adquiere un tono mucho más íntimo y, en muchos sentidos, trágico. Porque lo que vemos es a un hombre viviendo entre dos mundos. El exterior pulido del galán de telenovelas y el yo privado que tal vez luchó por encontrar espacio para simplemente ser. Esta lucha no fue exclusiva de Enrique, por supuesto, pero resultaba especialmente conmovedora, dadas su época, su fama y su linaje. El cine y la sociedad mexicana no eran precisamente brazos abiertos cuando se trataba de identidad queer. No entonces, y en muchos aspectos, tampoco ahora. Y sin embargo, el arte a menudo se atreve a decir lo que la sociedad no quiere, y Enrique se encontró justo en el centro de una de las declaraciones más audaces que el cine mexicano haya hecho. En 1971, protagonizó La Primavera de los Escorpiones, una película que provocó un verdadero escándalo. Dirigida por Francisco del Villar y basada en una novela de Hugo Argüelles, la historia fue explosiva. La cinta mostró a Enrique junto a Isela Vega, un ícono de la época de oro, y al actor Milton Rodríguez en un triángulo amoroso que destrozó las normas de su tiempo. La trama en sí era atrevida. Vega interpreta a una madre soltera que viaja a Valle de Bravo con su pequeño hijo. Allí, se cruza con una pareja, dos hombres, interpretados por Enrique y Rodríguez, que están lidiando con sus propios conflictos emocionales. Comienza como una crisis dentro de la pareja, pero pronto las cosas toman un giro inesperado. El personaje de Vega se convierte en un catalizador, sacando a la luz deseos reprimidos, frustraciones e inseguridades profundamente arraigadas. Su química con el personaje de Enrique cambia por completo la dinámica. De repente, no es solo un triángulo amoroso, es una ruptura narrativa. El personaje de Enrique comienza a enamorarse del de ella, y su presencia fractura lo que ya era frágil en la relación entre los dos hombres. Lo que siguió en pantalla no solo fue emocionalmente intenso, sino que rompió tabúes. Era principios de los años 70, y México no estaba listo para enfrentarse de frente a semejantes representaciones de la sexualidad. La reacción fue rápida y brutal. El público no solo se escandalizó, se enfureció. Muchos incluso llegaron a pedirle al presidente Luis Echeverría Álvarez que prohibiera la película. Aunque eso no ocurrió, la presión fue suficiente para que La Primavera de los Escorpiones fuera retirada discretamente de las salas.
Desapareció del panorama cultural. Nunca se transmitió en televisión abierta ni se lanzó para el mercado doméstico. Se convirtió en una especie de historia de fantasmas cinematográfica, recordada por algunos, borrada para otros. Pero lo que dejó atrás fue un recordatorio contundente de lo frágil que era la aceptación y de lo peligrosa que podía ser la autenticidad en una sociedad tan rápida para censurar lo que no quiere enfrentar. Para Enrique, esa experiencia debió haber dejado una huella imborrable. Ya estaba navegando la fama bajo la sombra del legado de su madre, María Félix, una mujer más grande que la vida misma, conocida por su fuerza, belleza e imagen inquebrantable. Llevar ese nombre y, además, cargar con secretos, o simplemente vivir con ambigüedad en una cultura tan deseosa de definir y controlar, debió de haber sido agotador. Y no es de extrañar que incluso cuando aparecía en éxitos populares como Los Caifanes en 1966, o cuando brillaba en pantalla junto a Lucía Méndez en Colorina, la gente siguiera preguntando por su vida privada. La misma Méndez llegó a decir que se enamoró de él, pero los rumores circulaban constantemente, especialmente sobre las supuestas relaciones de Enrique con actores masculinos de la época. Un nombre que surgía una y otra vez era el de Carlos Piñar. Nacido en las Islas Canarias en 1945, Piñar era encantador, talentoso, y rápidamente se hizo un nombre en el cine y la televisión mexicana. Su gran oportunidad llegó con Margarita se llama mi amor, en 1961, y pronto se convirtió en un rostro familiar en las pantallas mexicanas. A principios de los años 80, comenzaron los susurros, rumores de que Enrique y Carlos tenían una relación romántica. Al principio parecían eso, solo rumores. Pero luego algo cambió. El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado empezó a tomar nota, y no precisamente de forma sutil. Había un miedo real, casi una paranoia, sobre la idea de que figuras públicas fueran vistas como moralmente cuestionables, un miedo arraigado en el conservadurismo profundo y la homofobia institucional. Ese miedo se tradujo en acción. La administración presionó a Televisa, el gigante mediático de México, para que marginara a Piñar, para que lo desvaneciera silenciosamente del foco. Y en medio de todo eso estaba Enrique, silencioso, reservado y cada vez más aislado. Entre los muchos nombres que surgen en los murmullos sobre la vida privada de Enrique, hay uno que aparece una y otra vez: Ernesto Ramírez Alonso. No era simplemente un colega ocasional ni alguien del mismo círculo social, no. Ernesto era un amigo cercano de la familia Álvarez y una figura respetada en la industria, actor, director y productor por derecho propio. Trabajó con Enrique en varios proyectos, incluyendo Pecado de Amor y Corazón Salvaje, ambos éxitos rotundos en su momento. Su vínculo profesional era innegable, y su cercanía personal era evidente, pero nunca oficialmente definida, y esa falta de definición dejó justo el espacio necesario para que los rumores echaran raíces. Esta ambigüedad no era solo una cuestión de privacidad, era, en muchos sentidos, un escudo, especialmente en una época en la que las figuras públicas en México tenían que caminar por una cuerda floja muy delgada. Para Enrique, esa cuerda se volvió particularmente peligrosa a principios de los 80. Televisa, la empresa mediática más poderosa del país, comenzó a despedir discretamente a varios empleados. Extraoficialmente, la razón era escalofriante. Muchos de los despedidos eran sospechosos de ser homosexuales. En ese entorno, la discreción no solo era preferible, era supervivencia. ¿Y Enrique? Fue uno de los actores alcanzados por esa purga. Fue despedido, sin explicación oficial. Simplemente una puerta que se cerró detrás de él. Fue un golpe, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Porque en ese momento de su carrera, Enrique era querido, un galán romántico, un ícono en ascenso. Y aún así, todo eso podía borrarse por un rumor. Pero aquí es donde Enrique demuestra ser extraordinario.
No se desvaneció silenciosamente. En cambio, tomó una decisión que fue, a su manera, profundamente valiente. Regresó al teatro con un nuevo proyecto audaz, una obra que abordaba las brutales realidades de la homosexualidad dentro de los campos de concentración nazis. Esto no era solo narrativa, era una declaración, un acto profundamente personal y político de desafío en una sociedad que hubiera preferido que no dijera nada en absoluto. Aún así, ni Enrique ni su madre, la legendaria María Félix, abordaron jamás los rumores sobre su sexualidad. Ni en vida, ni siquiera después de su repentina muerte, el 24 de mayo de 1996. María Félix, quien había dominado las pantallas en Enamorada y Doña Bárbara, permaneció completamente en silencio. Y ese silencio, en cierto modo, habló más fuerte que cualquier palabra, porque dejó un vacío, uno lleno de opiniones, recuerdos y testimonios indirectos. Actrices como Lucía Méndez y Julissa, ambas cercanas a Enrique, fueron más directas. Declararon abiertamente que él era gay, y sus palabras no venían de un lugar de escándalo, venían de la amistad, del afecto y del respeto. Enrique nunca hizo una declaración al respecto, ni en un sentido ni en otro. Era notoriamente reservado. La mayoría de los actores y actrices que lo conocieron admitieron que nunca lo vieron con una pareja en el set, y tal vez así quería ser recordado, no como un hombre definido por chismes, sino como un artista que entregó todo a su oficio, incluso si eso significaba ocultar parte de sí mismo en el camino. A diferencia de su madre, que prosperaba con su figura pública y la usaba como armadura, Enrique no jugaba a ese juego. Prefería mantenerse alejado de los titulares, evitar alimentar el fuego. Irónicamente, eso solo intensificó la especulación. Defendió su privacidad con fiereza, pero al hacerlo, también alimentó el misterio que aún lo rodea hoy. Su vida no fue sencilla, no fue fácil, pero fue real. Si encontraste la historia de Enrique tan fascinante como nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Estamos aquí para descubrir las vidas detrás de las leyendas, capa por capa, verdad por verdad. Nos vemos en la próxima historia.